verdad lo que se ha criado, lo que se ha creado de alguna manera es una conversación, una comunicación bien quebrada donde ellos no confían en nosotros, donde ellos no saben. Entonces, siempre animo a eso. Así que estamos en esa etapa donde hemos aprendido, en esta etapa donde los chicos están ya en la independencia. Yo creo que conectar con el corazón desde pequeño nos ha dado camino a sus corazones. No sé, si quieres añadir algo más. No, bien dicho. Es una etapa definitivamente interesante, pero en algún momento en lo que estabas diciendo, dijiste una palabra que a mí me encanta, y especialmente hablándole a líderes, que tiene que ver con visión. Ahora, el tema es que muchas veces, fíjate, los líderes tendemos a aplicar visión a cosas que son importantes, pero no a todas las cosas que son importantes. Entonces, aplicamos a desarrollar la visión de nuestra empresa, desarrollamos la visión de nuestro ministerio, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, pero ¿cuántas veces nos sentamos a soñar el futuro de nuestra familia y a planear el futuro de nuestra familia? Porque eso nos hace tomar decisiones de qué tipo de educación, cuánto tiempo les voy a dedicar. Cuando tú logras tener una visión y decir, esto es lo que quisiéramos construir como matrimonio, eso te va a ayudar precisamente a honrar a los tiempos difíciles, soportarlos, a encaminar a tus hijos hacia esto y el otro. Entonces, quiero preguntarles, porque me parece que muchas familias están navegando por la vida a ver qué pasa. Y bueno, pues simplemente vivimos el día a día, pero sin soñar, sin trazarse metas y sin tomar decisiones que los ayuden a ir hacia esas metas. No sé cómo ustedes ven o cómo pueden aconsejar a aquellos que quizás simplemente están sobreviviendo, pero que Dios tiene mucho más para ellos. Yo creo que el cuerpo humano tiene la parte importante que, aparte del corazón, que se llama la espina dorsal. Y cada familia tiene que buscar cuál es esa esencia, cuál es la espina dorsal que va a controlar el resto del cuerpo o guiar el resto del cuerpo, y tiene que estar saludable. En nuestro caso ha sido un legado que viene de familia, pero también un legado que estamos dando a nuestros hijos, y nuestra espina dorsal tiene una sola palabra y es familia. Como nuestra visión como familia, como los Calvetti, es: vamos a levantar una familia, no perfecta, porque no hay familia perfecta, pero sí vemos familias imperfectas rendidas a un Dios perfecto. ¿Cómo levantar una familia donde a través de esa espina dorsal, esa esencia de familia, podamos modelar a nuestro Señor Jesucristo? Aquí hay que darle el crédito completamente a Jesús. Es como si estuviéramos discipulando más familias a través de las experiencias que Dios nos permite vivir a nosotros. Yo siempre miro a la cara a mis hijos y le digo 3 cosas. Número 1, ustedes son hombres de Dios, porque todo hombre necesita una relación con Dios. Número 2, ustedes son hombres de familia, porque todo hombre necesita una familia. Y número 3, por supuesto, ustedes son hombres, como le quieras decir, empresarios, o emprendedores, porque todo hombre necesita recursos para echar hacia adelante sus sueños y su familia. Siempre desde que son chicos les estoy diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que entender que los recursos, el dinero, las metas que logramos, simplemente son medios para... Pero ¿qué es la esencia? La esencia es lo que se convierte en un legado. Y lo que nosotros queremos transmitir a través de nuestra familia es el mayor legado que tenemos, el mayor esencia que tenemos, nuestra visión de vida que tenemos, es cómo podemos modelar a Jesús a través de esta espina dorsal que es la familia. I love that. Sí, yo le añado que... Sí, como familia, Salmo 128 dice que nuestros hijos son como vigorosos retoños de olivo sentados en nuestra mesa. Cuando nosotros entendemos que nuestros hijos son un regalo y que Dios nos los ha dado y que nos los entrega crudos, sin forma. Él ya vio todo su propósito divino, pero nosotros todavía estamos descubriéndolo y estamos caminando con ello. Nosotros...
como decías tú, esto no es simplemente un juego al azar. Dios no está en su trono diciendo a ellos les va a ir bien, a ellos les va mal. O sea, Dios desea que nuestra familia crezca. Si hay algo que dice el Salmo, creo que es 114, dice, y una generación le contará a otra sobre el poder de Dios. Y yo creo en eso. O sea, Dios es un Dios generacional. O sea, Él le desea que nos vaya bien porque es la garantía de que Jesús será conocido en la próxima generación. Así es. Entonces necesitamos entender que esto no es un juego al azar, que esto no es, déjame ver qué pasa, que tiene que haber una intencionalidad. Y una intencionalidad es creando una atmósfera en casa, no perfecta, pero que de verdad Cristo sea el centro. Nosotros arriba tenemos un upper room, tenemos una mesa donde nos gusta pasar tiempo juntos, pero ahí están sus Biblias, están sus devocionales. Hemos decidido que nuestra casa sea una casa de presencia. ¿Por qué? Porque yo quiero depositar en ellos lo más que yo pueda. Y Daniel, donde ellos puedan tener una vida con Jesús, una relación con Él, aun cuando nosotros no estemos. Que no dependa de nosotros, sino que ellos con el Padre. Entonces yo creo que esa es una de las asignaciones más grandes en este tiempo, es, cómo ellos pueden seguir dependiendo de Jesús, aún más que de nosotros. Aquí vamos a estar, pero que ellos puedan, creo que hablamos en eso estos días, estábamos hablando de cómo ellos pueden depender más de Jesús. Y yo creo que nosotros como papás a veces nos enfocamos, he visto padres perder el sueño. ¿Dónde van a estudiar? ¿Qué van a hacer? Y eso es increíble, creo que es una añadidura, pero que te robe el sueño, cómo está su vida con Cristo, está haciendo sus devocionales, tiene un tiempo de oración, cómo los ves, su personalidad, su carácter, y entender que todos nuestros hijos en algún punto van a cometer errores, es parte de. Así es. Pero estamos aquí para acompañarlos, para discipularlos, para entrenarlos, para lo que Dios tiene. Y la verdad que no los soltaremos hasta ver el propósito de Dios cumplirse en ellos. Así lo veo. Quiero añadir algo que cuando Chari dijo, estamos haciendo familia donde modele a Jesús. Hay que desglosar esto un momento, porque todo el mundo escucha así, que nos parezcamos a Cristo. ¿Qué característica hay en Cristo que yo quiero que mis hijos y mis nietos puedan seguir haciendo y que vienen nosotros? Ahorita nos elogiabas como familia y te los agradezco, y al revés es súper recíproco porque lo hemos visto a ustedes dos con nuestras sobrinas, sus dos hijas, lo lindo que también hacen. Pero ni la familia Cordón ni la familia Calvetti pudiéramos estar aquí sin Jesús. Es Jesús. ¿Cuántas miles de familias están haciendo vida de familia y tienen familias lindas, pero Jesús está afuera? Y yo quiero decir que características que quisiera que mis hijos sigan creciendo en, y nosotros como matrimonio, por ejemplo, mi Jesús demostró una entrega total. La familia funciona si hay una entrega total, donde no es egoísmo, sino tú piensas en el otro. La familia funciona si reflejamos el inmenso amor que Jesús dio, completo, todo vinculado a cómo puedo amarte y cómo puedo hacerte sentir mejor. Número 3, a un alto grado de integridad. Mi Jesús fue alguien íntegro. ¿Sabes? Que nosotros podamos manejarnos con valores de integridad, que si tú dijiste sí lo vas a hacer, que siempre se hable con la verdad, ¿entiendes? Y aunque vuelvo a decir, somos imperfectos y vamos a cometer errores, que volvamos a agarrar el canal de, ¿verdad?, de hacerlo. Si en algún momento Él te quiere llevar a otro lado, Él se encargará de promoverte o moverte, pero en el lugar donde tú estás hay una asignación tan importante que solamente tú puedes hacer. Y no esperar, Steve. O sea, y no esperar. Muchas veces decimos, sí, yo quiero servir al Señor, pero bueno, no sé por dónde, no tengo un ministerio. Nuestro ministerio es cada día. Cada día que nos levantamos tenemos una oportunidad de reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. No solamente en nuestro trabajo, en nuestro trato con las personas, en cómo manejamos las situaciones con nuestros hijos, con el cónyuge, quienes están casados. Ahí tenemos la oportunidad de reflejar a Dios cada día. No tenemos que esperar un llamado o un ministerio grandísimo. Y otra cosa más, muchas veces decimos, no, yo voy a tener compromiso cuando tenga un ministerio muy grande. Acuérdate que al que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondré, dice la palabra de Dios. Y todo lo que es grande comienza pequeño. Entonces,
esa etapa en la que tú estás ahorita es donde Dios te quiere usar. Ahí mismo sé fiel, ahí mismo refleja que lo amas, que es una prioridad para ti, y Dios te va a llevar de victoria en victoria y te va a llevar a algo más grande. Te comparto rápidamente, a mí me pasó una etapa difícil en mi carrera, que fue en mi carrera y en mi vida personal, que fue el momento en el que yo desafortunadamente me tuve que divorciar, me quedé con mis niños chiquitos y era un momento muy difícil y tenía una frustración muy grande porque, por una parte, obviamente ser mamá y papá de los niños y tomar todas las decisiones solas era muy fuerte. Y tienes 5. Y tengo 5 nada más el equipo de básquetbol, poca cosa. 5 bendiciones que Dios me confió. Y tener que tomar todas las decisiones sola fue algo sumamente difícil. Proveer para ellos. Muchas cosas pasando. Y en el otro lado también el decir, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ejercer para lo que tú me preparaste. Y a veces nos podemos sentir frustrados. Pero ahora lo veo, y ese proceso que yo estaba pasando, Dios me estaba preparando para lo que venía. Entonces, mi recomendación es, no te desesperes. Por ejemplo, hay mujeres que yo sé que tienen el anhelo de servir a Dios. Pero acuérdense, el primer ministerio es nuestra familia. Como mujer profesionista y además, bueno, mamá y papá de mis hijos por esta circunstancia, yo les puedo decir que, por supuesto, que amamos y queremos servir al Señor. La primera forma en la que lo vamos a servir primero es la familia. No podemos descuidar a nuestros hijos. Hay muchas veces queriendo perseguir algo profesional, dejamos a nuestros niños en manos del enemigo, que ahorita está en todos lados, en el teléfono, en la televisión, en redes sociales. No cometan ese error, porque de verdad nada se compara. Ningún logro profesional se compara al poder tener una familia sana y nuestros hijos salvarlos y apartarlos para Dios desde que son pequeños. Definitivamente, y yo quiero testificarlo aquí en público. Lo has hecho bien, Karina, porque yo he visto que tienes 5 chicos, que chicos al fin cada chico tiene su cosa, pero son buenos chicos, buenos muchachos que aman a Dios, y te ha tocado levantarlos y sacarlos adelante sola, trabajando full. Además, también canta en el coro de su iglesia. No es de que ahora no tengo tiempo ni para ir a la iglesia, no, pero está en el coro de su iglesia con 5 niños, con un perrito y con un trabajo bien demandante en las noticias, porque no es una industria sencilla tampoco. Así Gracias, que Steve. Te felicito por eso. Y quiero también, y en algún momento en el programa vamos a dirigirnos específicamente a tanta mujer que quizás está pasándola difícil, pero quiero decirte que te quedes con nosotros y escuche lo que estamos hablando, porque aquí hay una mujer que, como tú, también la ha visto difícil, pero con la ayuda de Dios y con las herramientas necesarias, que es lo que te estamos queriendo ayudar hoy, podemos hacerlo y puedes hacerlo. Así que no te sientas sola, no te sientas desanimada. Y aquellos que quizás nos están viendo, que conocen a una mamá, una mujer que está echándole ganas, también oremos, ayudemos. Todos nos necesitamos unos a otros y todos tenemos un llamado, una asignación poderosa de parte de Dios. Así que, Karina, en ese ambiente, ¿cómo has aprendido tú a tomar decisiones teniendo en cuenta lo que dijiste? Primero somos cristianos, primero somos hijos de Dios, después somos lo que sea. Claro. ¿Cómo filtras tú entonces las decisiones profesionales, lo que vas a decir, a lo que te vas a meter, con quién te asocias, con quién haces esto o no? ¿Es tu fe el primer filtro, o cómo lo manejas? Mi primer filtro definitivamente es mi fe. O sea, y aquí creo que es bien importante, sobre todo en el mundo tan cambiante en el que vivimos. Un día está de moda una cosa, 5 años después ya no está de moda. Un año le llamamos bueno a una cosa, 5 años después resulta que ya es malo. La misma Biblia nos dice que en los últimos tiempos a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Entonces necesitamos, como seres humanos, un ancla para decir, ¿sabes qué? Esto es la verdad de acuerdo al que nos creó, no de acuerdo a mi percepción, Karina, no de acuerdo a lo que Steve piensa, no de acuerdo a lo que es trending en redes sociales, sino hay un creador. Tenemos un creador que además nos dejó un manual muy claro de lo bueno y lo malo. Y mi filtro es ese, y eso lo aplico en todas las áreas de mi vida y en el área profesional también, y sobre todo en estos últimos años ha habido realmente mucho conflicto, y creo que todos lo sabemos, por ejemplo, con la ideología de género. La ideología de género, si ustedes lo piensan, realmente no la discutíamos hace 20 años, no era un problema, no veíamos lo que estamos viendo el día de hoy.
¿Y qué vemos el día de hoy? Antes se diagnosticaba a una persona que no aceptaba su cuerpo como disforia de género. Es un padecimiento reconocido, psicológico, que tiene un tratamiento y que se diagnosticaba de esa manera. Pero resulta que de 10 años para acá, todo el mundo nos tenemos que doblegar y entonces, de alguna manera, aceptar como real la autopercepción de una persona. Aquí hay varias formas de verlo y nuestra responsabilidad como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que analizar todo con todo el trasfondo espiritual. Por ejemplo, por un lado es primero el amor y la compasión a personas que están realmente pasando una angustia tan terrible de no sentirse a gusto con quienes son, con quien Dios los creó, de caer en el engaño y la mentira de la moda o de ciertos grupos que promueven estas tendencias, del engaño de que tú puedes ser lo que quieras ser. La realidad es que no. La realidad es que la misma Biblia nos dice que Dios nos creó hombre y mujer. Así es la naturaleza como Él nos creó y no hay nada que podamos hacer para cambiar esa naturaleza. ¿Qué hay en el otro lado? Ha habido un movimiento de tratar de, como lo decíamos, movimientos sociales, políticos, con diferentes intereses, incluso de mucho dinero. En este caso, la industria farmacéutica, que es de miles de millones de dólares, tiene un interés muy grande en mentirle a nuestros jóvenes y decirles que si tú te haces ciertas cirugías y tomas ciertas hormonas o bloqueadores hormonales, puedes convertirte en lo que no eres y nunca te vas a convertir. ¿Y por qué? Algunos pensarían, bueno, esto es muy, qué bonita labor de apoyo, de aceptación y de amor. Ese discurso suena muy bonito, pero el amor implica hablar con la verdad, aunque la verdad sea dura. ¿Y cuál es la verdad? Que estas farmacéuticas tienen intereses millonarios, que quieren tener como pacientes a nuestros jóvenes, porque una vez que alguien intenta transicionar al sexo opuesto, va a permanecer toda su vida dependiendo de bloqueadores hormonales que son costosísimos, dependiendo de médicos que se prestan a hacer esas cirugías terribles. Yo he leído estudios de los detalles, son espantosos. Y si las noticias nos presentaran eso en realidad y nos presentaran que en realidad la angustia no se fue, la frustración no se fue, en cambio se ha agregado dolor a esa persona, se ha agregado frustración de que el cambio que pensaba que iba a alcanzar jamás lo ha alcanzado. Exacto. Entonces no promoveríamos tanto esa retórica. Por eso es que tenemos que tener los filtros de nuestra fe en toda cosa que se está moviendo. Porque... Lo que no cambia. Exacto. O sea, y líderes que nos están viendo, yo los quiero animar a esto. Nosotros, si tú estás liderando, si estás liderando una iglesia, tú estás llamado a salir de tu comodidad y quizás vas a tener que dejar de hacer cosas que por mucho tiempo hiciste que te funcionaban y buscar qué es lo efectivo para poder conectar con esas generaciones que estamos hablando, porque quizás vas a tener que pasar más tiempo en esa relación uno a uno, en un ambiente donde nos sentemos en una mesa y podamos conversar, y eso va a ser mucho más efectivo que quizás las típicas actividades que estás haciendo. Entonces, creo que como líderes tenemos que estar pensando de una forma creativa también cómo podemos conectar también nuestra fe y nuestro mensaje al entorno cultural de que estos jóvenes están viendo y que también están siendo bombardeados, seamos honestos, están siendo bombardeados por todo tipo de mensajes, por la música, las películas, etcétera. Entonces, ¿qué consejos podrías tú pensar o ideas creativas de cómo alinear esos intereses o esos deseos de los jóvenes de aprender nuevas cosas de lo que están viendo afuera, pero cómo alinear eso con la fe y cómo traerlos a Jesús, pero de formas creativas y formas distintas? Sí, yo pienso, pastor, que Jesús es simple y sencillo y lo seguimos complicando. Aunque hemos aprendido más a cómo transmitirlo, yo creo que lo seguimos complicando. ¿Por qué? Porque Jesús es una vida expresada en un hombre, donde ese hombre se hizo tan cercano a nosotros que tenía un cuerpo que tú podías tocar. Pero lo más lindo de Jesús es que Él tenía 12 discípulos, pero que dormían, vivían y comían con Él. Y eran jóvenes, bien jóvenes. Eran bien jóvenes, amigos, había un núcleo amigable, familiar. Yo creo, pastor, que de manera creativa, en vez de, no digo que está mal hacer grandes escenarios, está bien hacerlo, eso atrae otros invitados, otros jóvenes que nunca han venido a la iglesia, pero vamos a enfocarnos en los jóvenes que tenemos y conozcamos sus vidas, conozcamos su pasado,
abramos el oído, por favor. Jesús dijo, deja a los niños venir a mí. Incluso lo puso en medio de los discípulos y dijo, esto es lo más importante. Y cuando se refirió a niños, se refirió a dos cosas. No solamente a la edad de una persona que necesita atención, sino que también se refirió a esos nuevos que por primera vez pueden ver a Jesús. Y necesitamos abrirles caminos. Si dijo dejadle, porque le estamos cerrando el camino. Necesitamos abrirles el camino, abrir el oído, escucharles, conocer sus vidas, conocer sus pasados, conocer a sus padres, conocer sus crianzas y poder fomentar una amistad con ellos que modelemos a Jesús. Podemos hablar de Jesús y predicarle, pero no hay una mejor manera de hablar de Jesús que modelarlo, pero estando cerca, no desde la tarima, pastor. Exacto. Estando cerca, bajarme de la tarima después de dar un buen servicio y saber cuáles son las personas que me visitaron por primera vez, los jóvenes que me visitaron por primera vez, llevármelos un pequeño café, preguntarles sus números, llamarlos al otro día. ¿Quieres tomarte un café fuera de la iglesia conmigo? Modelar a Jesús es más que hablar de Él, pastor. Exacto. Creo que lo podemos simplificar en modelarlo, compartir, dar tiempo. No siempre el pastor va a tener todo el tiempo para cientos de personas, pero preparemos líderes. Yo tengo, pastor, una molestia porque no preparamos jóvenes, preparamos jóvenes adultos. Y cuando los jóvenes llegan a la adultez es que los empezamos a preparar. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a la edad de los 12, de los 14 años? Y empezamos a entregar herramientas traducidas a ellos, lógicamente, ¿verdad? Hablándoles de cosas que Dios puede hacer con ellos. No, nuestra tarea como iglesia no es decir, haz esto porque Dios me dijo esto. Yo creo que los padres tienen esa tarea. Lamentablemente nos toca a nosotros como iglesia hacer lo que a veces los padres no hacen. Pero sí modelar, abrir camino y dar opciones. Mira, yo te puedo dar esta herramienta. ¿Por qué no te lees este libro? Mira, cuando un pastor un día me pagó el curso con Lucas Ley, que fue a mi ciudad, eso me impactó muchísimo porque me llamó a mi teléfono y me dijo, yo ni siquiera sabía que el pastor tenía mi teléfono. Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero regalarte esta conferencia con el pastor Lucas Ley. Esas cosas son detalles pequeños, pero que me terminan conectando con Jesús. Yo tenía 16 años cuando eso, pastor, y eso ya impactó mi vida. Vamos a los adolescentes, acerquémonos a ellos. No esperemos que lleguen a la adultez o que tengan la edad de un joven adulto. Vamos a acercarnos a ellos, toquemos puertas con ellos y démosles herramientas para que se sea mucho más fácil el camino para ellos, pastor. Muchos tienen temor, a veces pastores o líderes tienen temor de darle responsabilidades a los jóvenes porque dicen, no saben, se van a confundir, no están preparados, esto y lo otro, pero precisamente porque no les damos esas oportunidades es que no logramos preparar líderes jóvenes y se van a confundir, por supuesto se van a confundir, pero si yo me confundo, tú te confundes, todos nos confundimos, pero necesitamos crear esos espacios donde pueden probar y pueden ir avanzando y darse cuenta de que, esto quizás no era así. Bueno, pues los ayudamos a entender cómo, pero tenemos que darles espacio y responsabilidades en la iglesia. 100%, pastor. No hay mejor aprendizaje que tu propio error. Si no permitimos que se equivoquen, no van a aprender. Yo creo que el padre del hijo pródigo le entregó su herencia, pero el error que cometió fue más el aprendizaje, el valor del aprendizaje, que el valor de la herencia que malgastó. Yo creo que el padre dijo, ok, es bastante dinero lo que me está pidiendo, pero si eso vale el aprendizaje de que mi hijo vuelva transformado, yo le voy a dar lo que me está pidiendo. Porque el propio hijo apuntó nuevamente a casa, pero estaba ya en lo peor de lo peor. Exacto. No podemos evitar que se equivoquen, pastor. Es necesario que se equivoquen, es necesario que se tropiecen, y eso les va a dar un valor mucho más grande que lo que podemos hacer con recursos. Yo creo que hay que darles oportunidades. Yo creo que hay que permitir y velar, acompañarlos. No equivocarse, yo te lo dije, te equivocaste, no. Acompañarlos, vamos. Esto me pasó también a mí cuando yo era adolescente. Ven, yo te levanto. Y poder seguir modelando de cerca, acompañado, de la mano, pero dando oportunidades, pastor. Exacto. Hay otra cosa que quería mencionar y es que en las elecciones recientes que sucedieron en Estados Unidos, me di cuenta de un aspecto importante en las estadísticas, y era que las personas con más educación universitaria tendieron a tener un pensamiento que los llevó a votar de forma mucho más alejada de nuestros valores cristianos. Y los que tenían menos educación universitaria, pues votaron de una forma que se acercaba más a nuestros valores cristianos. Eso me hace ver
algo que es evidente, que en la educación superior les están llenando de muchas ideas que los alejan precisamente de la fe. Y cuando nosotros como iglesia y en nuestras familias no hemos fortalecido una fe que sea propia, no impuesta, sino que los ayudemos a desarrollar una fe fuerte, los estamos dejando expuestos a que cuando salgan a la realidad de este mundo, entonces puedan irse por cualquier doctrina o cualquier ideología que los quiera confundir. Entonces, cuán importante es que nosotros hablemos de las cosas más crudas, de las cosas más polémicas, de las cosas que a veces no nos gusta tocar porque dicen, no, yo no quiero hablar de eso. Déjame decirte que allá afuera sí están locos por hablarle eso a los jóvenes. Y si no las hablamos aquí adentro a la luz de la palabra y nosotros como adultos o mayores podemos ayudarlos a resolver esas dudas que tienen basado en la Biblia, no estamos haciéndoles un favor porque están llegando al campo de batalla sin las herramientas necesarias y a muchos los están destruyendo allá afuera. Y realmente es cómo tú tratas a las personas, qué relaciones tienes tú con las personas. Una de las cosas que me encanta, que siempre dice John Maxwell, que fue mi mentor, tu mentor, él siempre dice, o sea, si liderazgo es influencia es tu capacidad de relacionarte. O sea, empieza con las relaciones con las personas. Entonces, si yo puedo empezar a trabajar en mis relaciones, yo puedo empezar a ejercer ese músculo de liderazgo para poder mejorar como líder, como persona en general, y que la gente te quiera seguir. No porque tú tengas que forzar, no porque miren a mí o me sigue, sino no, yo quiero lo que tiene Steve, entonces lo voy a seguir. Eso es la parte más pura del liderazgo. Exacto. Y vemos mucho en las organizaciones y se nota, la gente ahora lo nota, la diferencia cuando eres líder o cuando eres un jefe. Sí. No es lo mismo ser un gerente que ser un líder. No. No es lo mismo gestionar a llevar a las personas del punto A a la Z. Y eso requiere ese desarrollo, esas habilidades que Carolina nos está mencionando. Sí, y creo que es importante, sobre todo lo miro también con personas que están empezando con sus propios negocios. Dicen, no, pues si yo le pago, la gente tiene que hacer. Sí, si le paga a la gente, pues sí, tiene que hacer. Pero para que haya un equipo plenamente integrado, que la gente esté totalmente en su trabajo. O sea, he oído estadísticas de 81, 85% de personas que están en el trabajo están disengaged, o sea, no están conectadas con lo que están haciendo. Entonces, qué triste llegar un día a trabajar y que realmente solo llego por el pago, ¿verdad? Si podemos crear estas culturas, y esto es lo importante, esas culturas con liderazgo son cosas que se trabajan, son cosas que podemos empezar a establecer. Empieza conmigo como líder, yo siempre digo, empieza conmigo, la líder más difícil de liderar para mí soy yo. Cuando nosotros empezamos a entender eso y empezamos a tratar de estar más presentes con las otras personas, vamos a ver cómo nuestro liderazgo empieza a cambiar. Y eso es algo importante, que todo líder debe estar en constante crecimiento. En el momento que dejamos de crecer, hasta ahí llegó nuestra organización, tu iglesia, etcétera. Ese es el tope de cuánto tú estás creciendo. Así es. Y tú y yo hemos comprendido eso, igual que muchos amigos que estamos tratando de llevar adelante sueños y cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y un común denominador es que nos mantenemos permanentemente aprendiendo de uno de otros, metiéndonos a cursos, asistiendo a cosas que nos ayudan a pensar de otra forma, a ampliar nuestro horizonte. Y muchos líderes cristianos tienen temor porque dicen, bueno, pero es que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos. Sí. No estamos hablando de que vayas a aprender nuevas doctrinas y nuevas verdades. La verdad está escrita y está en la palabra, pero gestionar equipos, llevar adelante organizaciones, manejar presupuestos. Si no aprendes a manejar ciertas cosas, no vas a poder llegar a las siguientes cosas. Y eso requiere que desarrolles tu liderazgo. Sí. Y uno de los datos más interesantes, y esto uno lo sabe, en el fondo de su corazón, tú vas a ser el resultado de las 5 personas que están alrededor tuyo. Decía Jim Rohn, que es como que el que empezó con todo lo todo esto de gerencia y empezó todas esas corrientes empresariales. Y realmente es cierto. O sea, si estamos alrededor de gente, tú y yo tenemos esa bendición. O sea, tener amigos alrededor que estamos en lo mismo, que queremos ayudar a la gente, pero sabemos que empieza desde nosotros, que nos desarrollamos, entonces yo te ayudo, tú me ayudas. Eso te hace esta atmósfera donde tú puedes crecer. Entonces es igual que una plantita. O sea, si la pones al sol, le echas agua, eso va a crecer. Pero si lo pones en un lugar inhóspito, no va a poder. Entonces, la idea es ser intencionales con qué es lo que tú quieres hacer con tu liderazgo. ¿Quieres crecer como líder? ¿Para qué? Y si tú encuentras eso, encontraste la clave, tu motivación personal. Mucha gente ahora me dice, es que, ¿cómo me motivo? ¿Cómo me levanto? No me quiero levantar en las mañanas. Les digo,
Si tú tienes claro tu para qué, como ese Simon Sinek en sus libros, ¿verdad? Empieza con el por qué, tu para qué te levantas. Las mamás casi todas son por mis hijos, ¿verdad? Y a veces nos ponemos así, pero con que tú lo tengas claro, que sea algo que sea para ti, entonces tú vas a encontrar esa motivación cada mañana para levantarte, no solo hacer tu trabajo, sino querer crecer más como persona. Exacto, exacto. Por muchos años tú lideraste una organización a nivel internacional sin fines de lucro que equipa líderes. Y te tocó entrenar a líderes en la iglesia, pero también en diferentes campos. Sí. ¿Cuáles retos has visto tú y qué consejo le darías a aquellos que están liderando ONGs en un mundo hostil, no necesariamente la iglesia, pero que son gente de fe, que están haciendo cosas para impactar el reino de Dios, pero dentro del contexto de la sociedad, la cultura, el mundo, etcétera? ¿Y qué cosas has visto que les puedes aconsejar para que ellos sigan liderando con una base sólida en la fe, pero siendo Bueno, luz yo allá creo, afuera? ya tengo más de 25 años de estar trabajando en liderazgo, entonces he visto de todo. Pero creo que una clave que yo siempre hice es que los mejores líderes no son los que tenían las mejores habilidades. Al rato no era el que tenía el mejor puesto, sino la gente que ha sido consistente, Steve. Que todos los días ha avanzado un poquito más, que aunque todavía no ve claro para qué va a servir todo, pero le está echando ganas, como decimos nosotros, a cada día. Y creo que eso es importante, porque menospreciamos nuestro día a día y al final nuestra vida es ese día a día. Por eso tantos pastores, ahorita voy a hablar de eso, pero esa unción viene para acá y luego esa unción cae a nuestras congregaciones. Entonces tu calendario debería de reflejar eso. Entonces lo que yo te diría esto, pastores y líderes, yo sé que pensamos mucho en nuestra predicación de cada semana. Yo quisiera que ahorita visualizaras tu última predicación. Tu última predicación en ese púlpito, en esa iglesia. Hazte esta pregunta: ¿quién está sentado en la primera fila? Y si en la primera fila no está tu esposa y no están tus hijos, entonces has fracasado en tu ministerio. Wow. Y si somos sinceros, hay pastores que ahorita, si hoy fuera el último fin de semana, sus hijos ya no pisan la iglesia. Sus hijos no tienen ni siquiera una relación con el Señor. No quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que la iglesia fue el ministerio más importante de sus papás. Algunos, no quiero sonar burlón, pero algunos pastores en la primera fila no estaría su esposa porque han perdido a su esposa, o tendrían varias señoras porque, ¿sí me explico? O sea, vamos a ser sinceros. Sí, entonces, es cierto. Pero el mejor halago y la mejor honra y gloria del Señor sería que en esa primera fila están tus hijos echándote porras porque saben que tú has sido un hombre íntegro. Y el problema, y lo último que diría sobre esto, es de que muchos de nosotros, pastores, tenemos la tendencia de cometer adulterio a nuestras esposas con la esposa de Cristo. Wow. Y Dios nos ha llamado a nosotros, pastores, quiero ser claro, que nosotros demos nuestra vida no para la iglesia. Dios me ha pedido a Paul que dé mi vida para Priscila. Y Cristo dio su vida para la iglesia. Entonces, muchas veces yo me meto y yo pienso que soy el salvador de la iglesia, cuando Jesucristo dice, no, tú eres el que debes de amar y respetar a tu esposa y dar su vida. Entonces, no cometas adulterio a tu esposa con la novia de Cristo. Tremendo lo que acabas de decir. El orden correcto de Dios va a permitir que Dios obre en cada área de tu vida y Dios no bendice el desorden. Entonces, cuando ordenas esas prioridades, tu ministerio va a recibir la bendición y el fruto de todo ese orden que has aplicado de poner a Dios, tu familia, todas las cosas en orden. Así que es tan importante eso. Quiero cerrar con esta última pregunta que es directa para ti, ¿qué metas o qué cosas como líder quieres mejorar o aprender en los próximos años? ¿Alguna meta personal que tengas para crecer o mejorar? Sí, yo creo que para mí, en lo personal, es recordar que mi liderazgo vive en mi cuerpo y ya cumplí 50 años. Entonces, algo que me doy cuenta es que cuando yo no me disciplino en cómo hago ejercicio o no hago ejercicio, eso está mostrando que hay algo mal en mi interior. Lo más disciplinado que puedo ser en mi salud, como saludable, hago ejercicio, entonces puedo
ser un instrumento para Dios muchos más años y no quiero abandonar a mi familia. Y yo creo que a algunos de nosotros líderes no nos gusta hablar de muerte, no nos gusta hablar de salud. Algunos de nosotros tal vez llevamos años sin ir al doctor. Y lo que estás mostrando al no cuidar tu salud, estás mostrando que hay otras cosas de la falta de indisciplina que hay en tu vida. Entonces ahorita yo quiero vivir muchos, muchos años más. Entonces me disciplino en lo espiritual, pero también en mi salud. Excelente. Paul, muchas gracias. Has soltado muchas joyas acá, lo apreciamos. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Esto fue un placer. Una gran conversación contigo. Así que vamos a ir a una dinámica final. Quédense con nosotros porque vamos a ver otro ángulo de Paul como líder. Así que ahora venimos. Bueno, ahora vamos a hacer algo que llamamos respuestas a toda luz. Y tenemos aquí 3 tipos de sobres, Paul. Esta dice algo de ti, un consejo o una reflexión. Así que vamos a escoger una. Yo voy a escoger una que te voy a hacer a ti. Voy a escoger una de estas y tú escoges una y me haces a mí. Y vamos a ver qué pasa, porque ni yo sé qué dice, ni tú sabes tampoco qué dice. Es sorpresa. Así que yo quiero saber algo más de ti. Así que ya aprendí de la pesca, ya escuché que pescas, pero vamos a ver qué más dice aquí. A ver, ¿cuál es tu gusto culposo? Culposo es algo que te gusta, pero que te da pena que te gusta. Algo que te gusta, pero que dices, ay, que nadie se entere que me gusta esto. Pues que de repente soy muy, decimos en México, muy chillón. Que de repente me gusta ver ciertas películas tal vez románticas con mi esposa y yo soy muy fácil de llorar. Entonces de repente si es algo sobre la familia, o algo sobre... Ahorita tal vez porque mi hijo se acaba de ir a la universidad. Yo creo que me daría mucha pena que se dieran cuenta que el pastor se la pasa llorando ahí, viendo la televisión con mi esposa. Pero estamos en esa etapa, pero yo creo que eso sería algo culpable. Yo soy también algo llorón con las películas. Mis hijas me molestan y me dicen, porque está una toma de estas emotivas, ¿no? Y de repente... Y dicen, ya empezó mi papá, ya está llorando. Y yo a veces digo, no, es que son alergias y todo eso, pero nada más se me quedan viendo y empiezo a llorar. Y luego mi esposa me ve llorar y ella empieza a llorar. Y luego cuando yo la veo a ella llorar, yo empiezo a llorar más. Entonces, parezco un niño chiquito, ¿no? Consejo o reflexión. Pues yo creo que consejo. Me encantaría, ya que te tengo aquí, mucha sabiduría. Vamos a ver que nos des un buen consejo. Ok, ¿qué idea o qué verdad te ha servido recobrar tu ánimo y tu esperanza? Oh, mi ánimo y esperanza. Profundo la cosa. Profundo, mira, ok. Bueno, quizás lo que más me ha ayudado a mí a recobrar la esperanza o el ánimo cuando las cosas pintan mal o no son como lo que esperabas es tener una promesa de parte de Dios. Es algo que Dios te ha dicho, que precisamente cuando Dios te lo dice es porque te va a sostener en momentos difíciles. Algunas personas piensan que Dios te dijo algo, te puso un sentir en tu corazón o te dio una palabra cuando estabas leyendo por medio de alguien porque eso va a pasar mañana y entonces voy a hacer esto. No, muchas veces es para sostenerte cuando va a venir los golpes y las dificultades y el desánimo y dices, ¿pero qué pasó? Y de repente dices, sí, pero Dios dijo. Sí. Entonces, si Dios dijo, de alguna forma esto se va a solucionar. Yo creo que eso es, y muchas veces me ha pasado en mi vida que me he topado con circunstancias, pero Dios ha sido tan bueno que nos ha prevenido y creo que eso es algo que, si eso sería un consejo, es estemos más sensibles a lo que Dios nos quiere hablar, porque a todos Dios nos habla y eso nos va a sostener en los momentos de dificultad. Sí. Fíjate, como tú mencionaste algo en la mía, yo voy a mencionar algo también en la tuya. Por favor. Ahorita que lo mencionaste, son como un ancla. Es eso. Esos versículos, esa palabra de Dios. Yo creo que uno lo primero que tiene que hacer es descubrir a qué lo llamó Dios. Porque hay muchos que quieren ser profetas a la fuerza y quieren oír la voz de Dios y está bien que lo quieras, pero si Dios no te ha dado ese ministerio, pues no lo uses, porque el profeta no puede estar desviando a la gente de la voluntad de Dios y como muchas veces pasan, que a muchos los mandan. Yo conocí a un profeta que le daba 2000 profecías en una iglesia a cada uno, 2000 profecías en total.
y a uno los mandaba para la China, a otros para España y lo pasaron más mal que nada. Ajá. Yo creo que eso es muy serio. Yo creo que uno tiene que saber a qué le llamó Dios y desarrollar el ministerio con eso. Creo que la mayoría de los ministerios viven equivocados en su llamado. Y por eso no va bien. Por eso no fluye, no hay gracia en ellos. Digo gracia de Dios, no gracia de simpático. Gracia de Dios para desarrollar un ministerio. Y uno tiene que descubrir a qué ha sido llamado. Si eres evangelista, pues eres evangelista, dedícate a desarrollar el ministerio de evangelismo. Hasta donde Dios te vaya llevando. Yo empecé predicando uno por uno y acabé predicando en las cruzadas multitudinarias. Pero fui fiel. Primero a mi ciudad, la evangelicé una por una. Después a la otra, a la de al lado, a la otra y a la otra. Y acabé evangelizando al mundo entero. A través de los medios, a través de las campañas, etcétera, etcétera. Desarrollé bien el ministerio. Ahora, si yo me hubiera empeñado en ser profeta, que muchos dicen que yo soy profeta, bueno, yo creo que más o menos recibo cosas de Dios, claro, pero no tienes por qué enfatizar en algo que yo no lo veo totalmente claro, porque me puedo equivocar y equivocar a otras personas. Entonces, yo voy a desarrollar lo que realmente he desarrollado en mi vida, que es el apostólico, fundamentar iglesias, formar pastores, etcétera, etcétera, y evangelismo, siempre. El apóstol Pablo hacía esas dos cosas, sobre todo, que fundamentaba obras cuando fue llamado a la obra misionera, y la otra es evangelizar. Evangelizaba mucho por donde quiera que iba. Entonces, cada uno debe de saber a qué fue llamado, porque si no fue llamado se va a cansar, va a tirar la toalla, va a decir, esto no es lo mío, pero ya has desgastado tu vida, tu familia, has desgastado muchas cosas. Yo he visto personas que a la fuerza quieren que lo reconozcan, que tiene ese ministerio. Si nadie tiene que reconocer tanto, cuando se ve, al final la gente te reconoce. La gente dice, este era un evangelista, era un profeta, etcétera, etcétera. Se hace evidente, sí. Y la unción de Dios de la que hemos hablado y mencionado, la unción de Dios es esa capacidad que Dios da para hacer su voluntad en ti. No la unción no la compras, no la fuerzas. No la vendes. No la vendes. Es un regalo de Dios. Es una capacidad que no está en mí, que Dios me da para hacer lo que Él desea hacer. Y ahí es donde, si queremos ver el favor de Dios en lo que hacemos, es tan importante que descubramos qué es lo que Dios nos quiere hacer, porque Él está comprometido con su visión, no con la tuya personal, no con tus deseos. Yo aprendí eso en algún momento de mi vida. Yo tenía muchos deseos, pero en el momento que alineé mis deseos a lo que Él deseaba de mí y me puse y digo, ok, entonces yo me pongo aquí bajo la sombra de lo que Él quiere, claro. Ahí empiezas tú a ver el favor de Dios. Y no es que todo va a ser fácil, pero vas viendo su respaldo aún en medio de las circunstancias difíciles. Y para terminar, y porque sé que tu ministerio es caracterizado por manifestaciones poderosas de la unción de Dios en un lugar, me gustaría que nos des algún principio o alguna clave para aquellos que nos están viendo, para que mantengamos esa unción de Dios en lo que estamos haciendo, para que ese fuego se mantenga encendido y nos aseguremos de estar haciendo lo que Dios quiera para que podamos ver su unción y su favor en lo que hacemos. Sí, bueno, la palabra clave es fidelidad. Cuando recibimos algo de Dios, yo siempre le llamo un préstamo de Dios. La unción es prestada por Dios. No es un don, que tampoco sería un regalo de Dios para mí. Es un préstamo para servirle aquí en la tierra. Como Elías, que cuando subió con el manto, lo tuvo que soltar, porque ¿para qué quieres el manto ungido allá? Entonces, tenemos que, para usar lo que Dios te da, tienes que ser fiel a Dios, por encima de todas las cosas. Luego,
en esa fidelidad entra todo. Fiel a tu esposa, a tus hijos, fiel al ministerio, fiel al llamado, fiel a la oración, fiel a la dedicación, fiel a la obediencia. Cuando Dios me dice, vete a tal país, yo ni me lo pienso, yo obedezco enseguida. Y cuando salgo de camino, viene sobre mí una unción tan fuerte que yo ya sé lo que Dios va a hacer, etcétera, etcétera. Todo es en base a la fidelidad con el Señor. Porque cuando eres fiel a Dios, Dios empieza a engranar todas las piezas y empezamos a funcionar bien. Excelente. Gracias por todos esos consejos. Podríamos pasar horas hablando, pero sé que cada una de estas cosas va a ser valiosa para alguien que nos está viendo. Así que antes de terminar, tenemos una dinámica especial. Quédense con nosotros que ahora vamos a ver de qué se trata. Ahora vamos a despedir este episodio de A Toda Luz con una dinámica muy especial que llamamos Reflexiones a Toda Luz. De hecho, hoy hay de sobra, hay contenidos, hay muchos contenidos. Podemos escuchar materiales en cualquier lugar para informarnos de cualquier cosa, pero conectar, el que tú puedas crear esa conexión con nuestra audiencia, eso requiere otro tipo de habilidades u otro tipo de intencionalidad. Entonces, ¿qué nos puedes decir en eso para ayudarnos a conectar mejor a aquellos que estamos hablándole a públicos diversos? Steve, comunicación es conexión. Si no hay conexión, no hay comunicación. Y mi compañía se llama Click Mentors. Pero yo creo que es hacer click. O sea, yo cuando te conocí, hicimos click. Exacto. Y seguimos por los años. Y eso me pasa con líderes de todas las organizaciones y empresas. Es un click para siempre. Cuando haces click, ¿qué necesitas para hacer eso? Es no hablar de lo que sabes. Cuando estés en una presentación, en una conferencia, el public speaking, hablar en público, es que tú debes conectarte con el corazón. Pero la gente está tan preocupada por el teleprompter o por los apuntes. A mí me dicen los ejecutivos y empresarios, no, mira, si yo me sé la presentación, se me quita el miedo. Y yo le digo, perdiste. O sea, no, el saber no es lo que te conecta, es el ser. Entonces, ¿yo cómo me conecto? Desde el ser. Y desde el ser, ¿cómo? Desde la pasión. O sea, lo que yo transmito es pasión por el tema, por el tema, por lo que digo, por lo que soy, por las personas. Cuando tú hablas con pasión, tienes power. Ahí está mi libro, Power People. La gente, mira, tiene 3 H's. ¿Quieres saber cuáles son las 3 H's? Favor. Mira, la número 1, la gente con power tiene hambre. Okay. O sea, esa gente que tiene hambre de conquistar, hambre de comerse al mundo, ¿no? Es hambre de ir allá y ganarlos a todos para Cristo, hambre de decirte la verdad, hambre de ser luz. Yo tengo hambre de eso, y mucha. Entonces, hambre y después, por supuesto, habilidades. Hay un paradigma, especialmente entre los cristianos, empresarios, religiosos, que dicen, si yo conozco a Cristo, si yo soy un hombre de Dios, yo no necesito competencias. No, claro que necesitas ser competente. Mira por qué Dios eligió a alguien como Pablo. Porque Pablo le podía hablar a los griegos. Así es. Y a cualquiera. O sea, para plantarse a hablarle a los griegos se necesita tener unas competencias que él desarrolló toda su vida. Pero luego, obviamente, que necesitas humildad. Entonces, hambre, habilidades, humildad. Y humildad. Porque si no hay humildad, todo eso se convierte en un muro que nadie quiere ver. Entonces necesitamos la humildad para abrazar a las personas y hablarles para servirles. Hablarles para hablarles con amor. Entonces la humildad es definitiva. 3 H's que si nos vamos con eso, creo que podemos cambiar al mundo. Repíteselas entonces, por favor, a nuestro público. Entonces, mira, hambre. O sea, ganas, power. Habilidades que vas a tener que desarrollar, que son las que antes llamábamos soft skills y que ahora preferimos llamar human skills o power skills. Yo me doy más con power skills. Bueno, entonces, hambre, habilidades y humildad. Sin humildad, un líder está perdido. La vieja guardia del liderazgo de yo aquí soy el que mando,
yo aquí soy la cabeza. Y yo no me confundo. Y yo no me confundo, yo soy perfecto. No, muéstrate real. Muestra tus debilidades también. Muestra, de esa manera te vas a convertir en algo que yo enseño, que es el mentoring para mentores. Cómo ser un líder mentor. Cómo llegar a dejar sucesores en una entidad como el Banco Itaú, por ejemplo. Necesitamos un mentoring para mentores, para convertir a esos líderes en que lleguen a mentorear a otros. Para eso se necesita un montón de humildad, en reconocer todos tus atributos, reconocer que tú puedes llegar a ser mucho más que yo, que reconocer lo grandioso que tú eres. Eso me hace más grande desde la humildad. Es el modelo de Jesús, again and again. Sí, así es. ¿Qué podemos hablar de contar historias y usar eso en la forma en que nos comunicamos? Porque era Platón, si no estoy mal, el que decía, los que cuentan historias gobiernan. Es decir, los que saben contar una historia, y eso es una herramienta de comunicación poderosa que muchas veces no utilizamos bien. Y hoy nos hemos dado cuenta que también estamos en medio de una sociedad donde utilizan las historias para bien o para mal, para querer llevar a las personas a creer ciertas cosas que muchas veces van en contra de nuestros mismos principios, pero los que están allá afuera muchas veces son más hábiles que nosotros en contar historias y contar una historia que luce muy buena. ¿Qué nos dices tú de eso? Porque yo sé que volviendo al modelo de comunicación de Jesús, Jesús siempre estaba contando historias. Y eso era lo que hacía que para nosotros hasta el día de hoy nos podamos relacionar con esas historias y sacar lecciones grandes para nuestras vidas. Exacto, Steve. El storytelling. El storytelling es toda una práctica dentro de la comunicación que se aprende. El storytelling es la habilidad de comenzar tu presentación con un caso de éxito que viviste y no con una retórica de hola, buenos días, mi nombre es tararara, este es todo mi perfil y esto es lo que nuestra visión, nuestros valores, nuestros productos, nuestros servicios y al final cuentas una historia. Perdiste la historia. Si necesitas comenzar por allí. Grandes líderes de ministerios están cambiando después de una mentoría, han cambiado de pasar de hablar de la organización que llevan no sé cuántos siglos y que es maravillosa, a hablar de qué es el resultado en las personas que ellos sirven. Entonces, te contaría 1000 historias sobre eso, pero es maravilloso cómo ellos mismos se conectan contando una historia. Entonces, si vas a hacer una conferencia, no comiences presentándote. No comiences presentando a tu corporación, a tu ministerio. Comienza ya de entrada con una historia. En el modelo de Jesucristo le preguntaron, ¿qué es el amor? Y él habló de un papá que tenía 2 hijos y el uno se fue y se malgastó todo y el otro volvió y no lo quería ver y el papá lo recibió con amor. Y cuando yo les pregunto en las organizaciones, en la Organización Mundial de la Salud, en cualquier entidad donde me invitan a dar una conferencia, les pregunto, ¿saben de qué estoy hablando esa historia? Y todos dicen, del hijo pródigo, ¿no? O si les hablo de un grano de mostaza, yo les digo, si les digo de un grano de mostaza, ¿ustedes en qué palabra piensan? Y ellos dicen fe. O sea, las historias se quedan para siempre. Exacto. El poder de una historia, los griegos lo sabían muy bien. Por eso Platón lo decía. Por eso Platón lo decía, pueden gobernar a través de historias. Entonces, la cosa es cómo cuentas la historia. Entonces, la historia debe tener como la ruta del héroe, ¿no? Cuéntala, de Joseph Campbell, ¿no? Entonces, la ruta del héroe es como empieza con una historia donde arrancas con una historia que tiene dolor. Entonces, el héroe empieza a sufrir y el héroe pasa una ruta de una tragedia. Fíjate, eso es Hollywood. Exacto. Eso es el teatro. Eso es Shakespeare. Esas son las historias poderosas. Esas son las historias poderosas. Y el héroe se muere. Y luego el héroe resucita. Y ese es Jesús. Jesús es el modelo perfecto para contar una historia de un héroe. Porque nació, creció en un mundo difícil. ¿Sabes? Si tú realmente escuchaste la voz de Dios, créele a Dios. Y obedece lo que Dios te está diciendo y vas a ver la provisión de Dios obrando en tu vida. ¿Que van a venir desafíos? Sí. Pero a la medida que nosotros trabajamos nuestro corazón, porque una barrera para que Dios... o para que nosotros recibir la bendición de Dios, una barrera es la amargura.
Y cuando yo comienzo a ver, Señor, ¿por qué al otro le diste? ¿Por qué a mí no me has dado? Y comienzo a cuestionar a Dios, amargura dentro de mi corazón. A mí me pasó. Y te puedo contar rapidito que una vez yo vi que le dieron un templo a alguien. Y yo dije, Señor, le diste un templo de 2 millones a esta persona y yo lo que te estoy pidiendo es una cantidad pequeña para remodelar esta y no me la has dado. Y empecé a llorar. Y Señor, me molesté con Dios. Y yo, no me has dado eso. Y luego, ¿qué pasó? Pasaron los días y un día estoy leyendo los Salmos y Dios me habla y veo el Salmo 86, si no me equivoco, donde está Asaf, el salmista, y dice el salmista, estaba quejándose porque veían cómo los impíos prosperaban y Dios no lo prosperaba a él. Y después Dios le habla y le dice, hay amargura en tu corazón porque yo me encargo de ellos, pero también me encargo de ti. Así que no te preocupes por ellos, preocúpate por mi relación contigo. Y entonces Dios me habló y me dijo, ese eres tú. Y yo me tiré de rodillas, le pedí perdón, me arrepentí, le dije, Señor, perdóname. Debí de regocijarme cuando le diste aquello, porque quizás no ha llegado de la misma manera o como yo esperaba o la misma cantidad, pero el mismo Dios de aquel es mi Dios. Y cuando me arrepentí, Dios me habló y me dijo, ahora voy a orar, pero no va a ser de la misma manera. Exacto. Y después pude ver la mano de Dios y me dio todo lo que necesitaba. Y ahora he visto que me ha dado más de lo que un día le dio aquel, que yo me quejé y dije, Señor, pero ¿cómo es posible? Todo tiene que ver con la condición del corazón. Y si caminamos en el plan de Dios y escuchamos a Dios, creemos a Dios, obedecemos, vamos a ver la mano de Dios. Es tan clave que comprendamos eso, el plan de Dios, la visión de Dios. Ahí va a haber provisión. Muchas veces nos metemos a hacer cosas por fe que Dios no nos mandó a hacer. Decimos, no, nos vamos a hacer porque tenemos fe, pero Dios te mandó a hacer eso. Y eso es lo que Dios te dijo que hicieras. Ahora, cuando tú tienes esa palabra de Dios, esa dirección de Dios y que además ha sido confirmada por aquellos a quienes rindes cuentas y por el Espíritu Santo y todo, entonces dale con todo, porque Dios te va a respaldar y va a abrir puertas donde no las hay. Pero es muy clave que aprendamos a distinguir de la voz de Dios y de la dirección de Dios. Si Dios te dijo, y eso está confirmado, dale sin miedo. Pero si Dios no te dijo, cuidado, porque probablemente estás metiéndote en un terreno donde Dios no tiene la responsabilidad de sacarte de eso. Por amor lo va a hacer, pero te vas a dar unas cuantas lecciones difíciles. Así que lo más importante es entender y escuchar la voz de Dios y el propósito que tiene con tu ministerio. Y hemos visto cómo Dios provee para ese propósito. Así que, Juan, para terminar, quisiera preguntarte esto. ¿Algún material o algo que a ti te ha ayudado a crecer como líder que quisiera recomendarle a otros? ¿Un podcast, un autor, un libro, algo que a ti te ha ayudado personalmente? Bueno, este programa tienen que escucharlo porque aquí van a ser bendecidos. Mantente conectado aquí porque constantemente van a estar trayendo información. Pero hay muchos libros que me han bendecido y me han ayudado. Y uno que realmente me ayudó mucho y impactó mi vida, vino hacia mi mente, de los libros de Miles Monroe. Él ya falleció, pero sus libros todavía están. Y hay 2 que me impactaron. Y uno fue El poder, los principios de la visión. Eso me impactó porque aprendí realmente a caminar en la visión de Dios y lo que era la visión. Mucha gente no sabe realmente lo que es una visión o una misión. Entonces aprendí a definir eso porque Dios solamente opera a través de su visión, no la mía. Exacto. Entonces cuando yo encontré cuál era la visión de Dios y cuál era el don que había en mí, porque la visión simplemente va a operar con el don, y me definí en eso, pues comencé a ver la mano de Dios en todo lo que hacía. Y otro libro fue de la oración, simple, el poder y el principio de la oración, de Miles Monroe también. Y otro, David John G. Shaw tiene otro libro que de la oración, que se llama la oración que trae avivamiento. Porque venía pensando en eso y hay 2 cosas que nosotros que los fariseos, no, los discípulos le preguntaron a Jesús. Bueno, lo único que le preguntaron, enséñanos a orar. Ellos nos enseñaron a hacer milagros, ellos nos enseñaron. Si algo busqué aprender fue a tener una relación con Dios en la oración. Y pues esos libros impactaron y cambiaron. Y hay muchos, pero los que vienen rápido a mi mente fueron esos. Y yo creo que como líderes debemos ir a conferencias. Eso nos va a nutrir como líderes. Tenemos que caminar en la bendición de Dios y juntarnos con gente que veamos que hayan pasado por el proceso y están dando los frutos. Así es. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Creo que todo esto que hemos hablado es sumamente valioso y esperamos que le ayude a muchos pastores y líderes en otras áreas, porque estos principios y esto que estamos hablando lo va a ser valioso para ti en tu familia. En lo que sea que Dios te puso en tus manos, esperamos que puedas liderar
mejor. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Y antes que te nos vayas, tengo una dinámica aquí final y va a ser una dinámica bien interesante, así que quédense con nosotros porque ahora vamos a hacer algo especial. Bueno, tenemos una dinámica final aquí con nuestro invitado, esto que llamamos Ideas a Toda Luz. Y mira, en esto podrás ver que es de una lámpara de ideas. Y aquí hay varias ideas y varias cosas que yo no sé qué dicen, pero quiero invitarte a que tomes un papelito al azar. Yo voy a abrir el mío y te voy a hacer una pregunta de lo que dice aquí. Tú vas a abrir el tuyo y me vas a hacer una pregunta. Yo no sé, tú no sabes, así que preparémonos para lo que venga. Voy. Vamos a ver qué dice. A ver, Juan. ¿Qué harías si te cruzas en la iglesia o en la calle con alguien que te debe dinero, pero claramente intenta evitarte? Oh my God, le doy un abrazo, le digo cómo estás. Pero te está evitando, no quiere que te... Bueno. ¿Lo persigues? ¿Qué haces? ¿Lo corres? Lo bendigo. Hey, quiero orar por ti. Ven acá, necesito orar por ti. Para que puedas pagar todas tus deudas. Sí. Y lo bendices. Lo bendigo y le digo, si necesitas, estoy para ayudarte. Sabes que estamos aquí para servirte. Le das un libro de Dave Ramsey. Le doy un libro de Dave Ramsey, cómo poner tus finanzas al día. Exacto. Y todas esas cosas. Okay. Y le digo, hey, sabes que Dios nos mandó a pagar nuestras deudas. Exacto. Buenísimo. Bueno, ahora tú tírame a ver qué viene ahí. La que yo tengo es, ¿qué harías si en un evento social intentas saludar a alguien que pensaste que era tu conocido o amigo, pero resulta ser un desconocido? Eso me pasó una vez. Pensé que era una persona y no. La verdad me sentí avergonzado, pero lo saludé y le dije, no me acuerdo cómo se llamaba la persona, y me dijo, no. Le dije, ay, perdón, pero te parecías a una persona que quiero mucho y se ve que tú eres una gran persona, así que por lo menos te conocí y muchas gracias y me fui corriendo. Pero fue una sensación fea, así que no se lo recomiendo a nadie. Pero creo que la peor que nos puede pasar es cuando, como me pasó 1 o 2 veces, que vi a alguien que no había visto hace tiempo y estaba algo gordito y le dije, ¿cuántos meses de estar embarazada? Y me dijo, no estoy embarazada. A mí me pasó una vez y ya no pregunto más eso. Ya no vuelvo a preguntar nunca más. Una vez. Y mi esposa me dijo, ¿qué hiciste? Bueno, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Hey, gracias a ti. Todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos aquí en A Toda Luz. Recuerden que pueden encontrar nuestro siguiente episodio aquí en Daystar Español o en el canal de YouTube de Daystar Español. Por supuesto, también está en todas las plataformas de podcast. Así que los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube en Daystar. En todas las redes sociales pueden dejar sus comentarios sobre este episodio. Así que si tienen preguntas o algo que quieren comentar, por favor utilicen el hashtag A Toda Luz y de esa forma les vamos a poder responder en los próximos episodios. Esto fue A Toda Luz. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.